Su- con la buena tarde-noche para todas las personas que nos acompañan, como siempre, en este espacio de análisis, de formación, de visión de estadistas y estrategas, de construcción de pensamiento colectivo, que es lo que más nos interesa en la política, que haya muchas personas que aportan a un solo tema y que vayamos tratando de articular ideas alrededor de esos temas fundamentales. Con eso vamos formando un concepto, que es lo más necesario para estructurar proyectos, organizaciones, planes, programas, alrededor de objetivos y sobre todo construir la narrativa con la cual se presenta de una manera coordinada y no que cada quien ande como la banda de músicos de un pueblo que apuestan a cuál termina primero de tocar la partitura. Entonces, el día de hoy hemos escogido una reflexión para que todos salgamos de aquí un poco más formados en torno a esa reflexión, escuchándonos los puntos de vista. El ejercicio será similar al de anoche, una breve descripción del escenario para tener como una unicidad de criterios y luego tres preguntas que mi coronel Alarcón les dará la palabra y ya ustedes conocen cuál es la mecánica, que no se trata de echar un discurso paralelo, sino tratar de responder muy puntualmente la pregunta para centrarnos en los temas. Entonces, hoy vamos a analizar es cuáles serán, no, esta no es, aquí me quedó mal Sí, le coloqué ayuda. la de ahí. Este, perdón, me salgo, la busco porque sé que nos quedó algo aquí mal. Nos quedó algo equívoco. Tenía la ayuda en otra, eh, es esta, ya la encontré. Es la de la candidatura. Uy, pero parece que se borró todo el tema de las preguntas. Es que tuve un apagón de luz hoy terrible. Uy, no. Bueno, no importa, vamos aquí a hacerlo de manera verbal. Algo pasó, se nos borró el tema, pero lo recuperamos. Es las luces y sombras de la desaforada cantidad de candidatos que hay a la presidencia sin idoneidad ni formación. Entonces, comencemos por decirlo primero, el primer punto para que ustedes lo tengan en cuenta. Y es si esto es un tema constitucional, pues requiere una solución constitucional. Aquí cuando vino el señor coronel Caicedo nos explicó toda la arquitectura de nuestra Constitución Nacional y la metodología de reestructurarla. Además, él es uno de los partidarios que sí hay que reformarla, pero no con una asamblea constituyente, sino sobre puntos medulares, y este es uno de los que él hizo hincapié, porque resulta que el tema es legal, es constitucional y es legítimo. A partir de la Constitución del 91 y habida cuenta que los grupos de izquierda armada y desarmada atentaban contra la estabilidad del Estado, se fijaron como idea que lo que se necesitaba era una constitución que se saliera del bipartidismo, porque según ellos, el Frente Nacional no le ha permitido al comunismo ningún acceso ni le ha dado posibilidades de avanzar eh, hacia lo que ellos consideran de los gobiernos populares. Entonces, una de las medidas que tomaron ellos es la posibilidad de que los ciudadanos recojamos firmas y montemos un proyecto político con el fin de presentar un programa, presentar unas ideas a consideración del electorado. Eso sonaría muy bonito y podría tener alguna razón de ser en una democracia seria y organizada, poniéndole unas reglas de juego muy estrictas para que al final esos movimientos tengan determinada vida o determinada razón de ser y si no, se fueran. Le pusieron una traba, obvio tenían que poner una traba, que es la de las pólizas y la de la recolección de las firmas. Y la tercera, o el tercer condicionamiento, es que pasen el umbral y desde luego con el umbral ya el Estado les devuelve los recursos y les queda financiando permanentemente como un partido político.
Entonces comenzaron a buscarle reglas de juego y los políticos, que son muy hábiles en Colombia, entonces se jugaron una maniobra y dijeron, lo mejor es para crear el avispero, entonces ahora permitamos que dentro de los partidos haya unas pequeñas decisiones, salen, recogen firmas. La recolección de firmas significa que el candidato puede hacerse visible mucho antes porque tiene derecho a recoger las firmas y ya todo el mundo sabe, dice, es que estamos recogiendo firmas para el movimiento tal y tal que lo encabezan tales personas o para ir al Congreso o para ir a la alcaldía o para ir a la gobernación o para ir a la presidencia, etcétera. Se puede para todos. Pero le pusieron otra cortapisa que solamente en la campaña para el Congreso de la República se tiene derecho a que con el umbral de los votos se establezca que sí le dan el- la personería jurídica. Entonces comenzó el gran debate. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuánto debe ser el umbral? Entonces recurrieron a que el 3% de la última votación del Congreso, y como ya lo habíamos dicho, solamente en la elección del Congreso se faculta poder conseguir ese umbral y ese aval como partido, como movimiento. La diferencia entre movimiento y partido en Colombia técnicamente es que el partido es permanente en el tiempo y el movimiento es temporal. Pero aquí ustedes ya saben que revolvemos de todo y al fin no sabemos si el canasto está lleno de manzanas o de duraznos, o de peras, o ahí hay ciruelas, hay de todo. Entonces, como que no hay ninguna diferencia en la práctica. Pero sepamos que la práctica esencial es esa, que el partido está pensado a largo tiempo y que el movimiento se crea con el fin de hacer algo, algo que es muy determinado y luego pues el movimiento tiende a desaparecer. Pero resulta que se convirtió en un negociazo. ¿En qué consiste el negociazo? En que creamos un partido de garaje, como lo llamo yo en forma despectiva, pero es el nombre que se merecen. Y logramos conseguir el 3% de la última elección. Generalmente el Congreso de la República oscila entre 15 y 18 millones de personas que votan. Entonces sáquenle el 3%. Es aproximadamente entre 500 y 550.000 o 600.000 votos. Entonces, si un movimiento se presenta, consigue 550.000 votos y logra con lo que nos enseñó aquí mi coronel Caicedo, que es la cifra repartidora, que es un ejercicio matemático ahí, en el cual por X y Y razones, con un promedio X, se consigue una curul. Con una curul que se consigue en el Congreso, o dos, o tres, o cinco, las que se consigan con la cantidad de votos, entonces ya ese grupo se llama partido político o movimiento político. No tiene ya ninguna diferencia en las prelaciones que le da la ley. ¿Qué prelaciones le da? Número uno, en cada elección se establece cuánto es el reintegro por cada voto. Entonces vamos a poner una cifra aquí, no sé si será actual o no será, pero una cifra, 5.000 pesos. Entonces, si ese movimiento obtuvo 600.000 votos, pues multiplicamos por 5 y nos da una cantidad, 300 millones de pesos, por decir algo. Y a partir del momento al año, de acuerdo con unas tablas que tienen en la registraduría y unas normas que han establecido ya allá, le quedan dando un apoyo anual a ese movimiento político. Entonces ellos tienen su representante en el Congreso y quedan recibiendo al año mínimo, en este momento, 600 milloncitos de pesos. Nada despreciable. Obviamente ustedes ya saben que hay la retención en la fuente, no sé qué. Dejémoslo en 550, por poner una cifra. Pero imagínense ustedes, con esa manada de corruptos que hay en Colombia, alguien que logre estar recibiendo 550 millones de pesos al año, ¿para qué trabaja? Si es que ya tiene ahí para viajar, pasear y hacer politiquería por todo el país. Entonces, ahí es donde está el negocio. Con la implementación del pacto Far Santos le metieron otro mico. Y es que todos los movimientos que han tenido
alguna persona que fue afectada por la violencia, entonces también le devolvían la personería jurídica. Y ahí apareció hasta Samper con un partido propio, apareció mm, Ingrid Betancourt con partido propio, los Galancitos, y nos llenamos de partiditos. Ya en estos días le han quitado la personería como a tres o cuatro, pero eso realmente es una vulgaridad. Hasta el señor este Cristo, que fue el corrupto asesor de Petro en el ministerio, tiene su partido propio. Increíble, pero cierto. Los indígenas tienen y las negritudes tienen como tres partidos propios, porque con ellos juega otro tema de las jurisdicciones y tienen menos, las minorías y tienen menos condicionamientos. Entonces, a partir de ahí se convirtió en la podredumbre. Mejor dicho, si la politiquería que conocimos de los Lleras, los López, los Gómez, los Ospina, que es hasta el año 91 hacia atrás, estaba putrefacta y oíamos hablar a nuestros abuelos y padres de todas las componendas que hacían, esta silla la sacó del estadio. Esta silla le abrió el boquete para que la podredumbre sea total. Entonces, ahora cualquier perico de los palotes que tenga visión marrullera dice, yo creo mi movimiento, yo soy el líder. Entonces miren ustedes que ahí se comienza a vulnerar la política. Y la constitución lo permite, que es lo peor. Entonces la persona dice, yo me lanzo. Y bueno, ¿y quién lo nombró? No importa. Porque la registraduría no dice que primero se haga el proceso, no ha reglamentado eso como debe ser, que se haga el proceso y que presenten las actas y que hicieron las reuniones. No, sino que de una vez nombre, tráigame aquí el comité representante, el grupo representante del partido. Entonces ya de una vez el que dice que es el dueño, el jefe ya entra pisando duro y es el que decide quiénes lo representan y montan su pequeña componente. Si logra meterse, pues ya garantiza que le entran mínimo a la fecha de hoy 550, el otro año serán más al mes, y la devolución de toda la cantidad de los votos que han obtenido, más o menos 300 millones de pesos. Se dice en teoría que ese dinero se le reintegra a los candidatos por lo que gastaron. Nunca se cumple en ningún partido. ¿Por qué? Porque lo primero que le dicen, ay, a usted ya lo pusimos allá, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y entonces ya vemos qué es lo que ocurre. Por eso no funcionó, pero es constitucional. Entonces, hecho todo ese bosquejo, ahora sí nos queda claro de dónde surge esa cantidad de candidatos tan mediocres. Y la segunda es que la ley tampoco le exige ninguna idoneidad. Para ser candidato a la presidencia en Colombia o para ser senador o representante, prácticamente lo único que la persona necesita es respirar y no tener ninguna deuda con la justicia. De resto, hasta un minusválido mental se puede presentar. La ley no lo prohíbe. La ley no prohíbe que un minusválido mental se presente a la presidencia. La ley no permite que si de pronto, como hicieron los estudiantes universitarios en los años 60 y 70, cuando había un loquito que se la pasaba por el lado del barrio Palermo y Teusaquillo, y las señoras, que en ese tiempo ahí vivía la high life de Bogotá, le regalaban abrigos y sombreros y zapatos de los esposos, y el tipo andaba muy bien vestido, pero sucio. O sea, ropa buena, pero la ensuciaba porque vivía en la calle. Pero se iba para la Universidad Nacional a echar discursos. Y echaba discursos de política. Entonces los estudiantes, como una forma contestataria, hicieron una caravana, vinieron, lo registraron en la registraduría y se presentó tres o cuatro veces a la presidencia. El loquito Goyeneche. Entre otras cosas, tenía su parecido con el señor de Bucaramanga. Y hablaba de unas cosas rarísimas, que iba a pavimentar el río Magdalena, que iba a entejar a Bogotá para que cuando lloviera no se inundara, que iba a reducir el embarazo a 6 meses, que un poco de cosas que decía el señor. Entonces, eso nos puede pasar hoy en día. Pues la prueba es que Rodolfo Hernández casi llega a la presidencia por esa candidatitis que hay. ¿Y qué más ventajas antes de pasarle la palabra a mi colega Arcón? ¿Qué otra ventaja tiene? Es que resulta que al tener uno personería jurídica, entonces cada vez que se van a tomar decisiones relacionadas con la, entre comillas, democracia en Colombia, como es parte de los partidos que ya tienen, lo llaman allá. Y entonces ahí esas reuniones terminan es
en que están en la jugada, como el programa del señor Casale del fútbol, están todos ahí en la jugada, es cuando ya vienen los magistrados, cómo hacen las componendas para que los magistrados del Consejo Electoral lleguen allá. Entonces no tenemos magistrados que son transparentes, sino lo que tenemos es gente puesta por los partidos en toda esa componenda. Ahí en estos pequeños detalles, porque son muchos más, es que radica que en Colombia tengamos candidatos sin identidad ni formación. Entonces, hecho ese bosquejo, ahora sí viene la primera pregunta. Desafortunadamente se nos borró aquí, pero todos tenemos buena memoria y sabemos lo que nos vamos a ubicar. En el mes de octubre se presentan los registros finales, ya es lo que establece la ley, para que todos estos grupos presenten sus candidatos al Congreso, porque de lo contrario, con un candidato a la presidencia jamás van a obtener personalidad jurídica. Y si la persona se raja, pues tiene que pagar la póliza. Entonces ahora ya pues se vienen recogiendo firmas de todos los que se registraron parcialmente o digamos temporalmente. Pero ya definitivamente en octubre, sin derecho a más cambios o a unos pequeños cambios que da la ley, esas personas tienen que presentar su lista, dice, para el Congreso tiene que ir A, B, C y D. Tantos son hombres, tantos son mujeres, porque así lo establece la ley. Y una vez cumplido ese requisito, ya sí pueden salir a hacer campaña en las regiones, pero no así para la presidencia, porque la presidencia les dan otro plazo, inclusive después de las elecciones de Congreso todavía tienen la posibilidad de presentar candidato a la presidencia o de que un grupo por firmas vaya únicamente para la presidencia. Pero aquí vamos al punto concreto, llegamos al mes de octubre. Ya todos estos grupos tienen que definirse quién va. Pueden de una vez presentar el candidato a la presidencia para meterle fuerza y es que estamos trabajando por tal candidato y él puede acompañar, como hace Uribe, generalmente a los candidatos al Congreso. Eso es válido. Y se sobreentiende que ahí está el que posiblemente sea candidato de ese partido a la presidencia. Pero también pueden hacerlo sin candidato a la presidencia. Entonces vamos a trabajar la pregunta sin candidato a la presidencia o con candidato a la presidencia. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el destino del candidato presidencial de estos personajes? Escenario número uno, que el señor Álvaro Uribe Vélez diga, no hay candidato todavía para la presidencia de la oposición y todos estos grupos que se vayan así, hablando de sus propios candidatos que tienen, porque es la democracia. O escenario número dos, que Uribe les meta el palo en la rueda a todos estos que vienen tan impulsados y diga, sí, esos candidatos pueden presentar su candidato porque ellos tienen sus movimientos, pero la oposición, en nombre del Centro Democrático, va X persona. Eso significaría una caída de estantería terrible para toda esa gente. ¿Cuál de los dos escenarios creen ustedes que va a tomar el señor Álvaro Uribe Vélez? ¿El de dejar que los candidatos sigan cada uno con su ambición presidencial o de una vez meter el candidato presidencial del Centro Democrático y poner en ascuas a todos esos grupos y hacerlos que definitivamente para la primera vuelta presidencial se vayan con el que él dice para evitar más fracciones de las que ya existen? Adelante, mi coronel. Con las buenas noches para todas las personas que no he saludado en el día de hoy. Gracias por la pregunta, mi coronel. Dos situaciones, escoger una o y darle las razones por las cuales la escogen. Mi coronel González ha levantado la mano, tiene la palabra, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo me inclino por la opción de que el doctor Álvaro Uribe va a sugerir, a proponer un candidato de partido, porque ante esta acción depredadora y estas luchas intestinas entre los partidos y entre los 80 y pico de mil candidatos que tenemos ahora, pues la democracia colombiana está muy voluble, muy vaporosa, no tiene consistencia.
no sé, casi es como el aire, no se le puede ver ni a dónde viene ni para dónde va. Entonces, ante esta volubilidad política, ideológica de los partidos, que por supuesto viene a ser la de los colombianos, porque pobres los colombianos que no sabemos para dónde coger con tanta opción y tanta discusión, pues le daría consistencia, seriedad. eh, por lo tanto, mucha fuerza a la persona que sugiera. O inclusive es probable que diga, no, el que escoja el partido, pero lógicamente que es que el mismo partido está también errático, porque hay varias personas dentro del partido que quieren ser presidentes. Entonces yo creo que él le va a poner el freno de mano a toda esa eh, acción tan errática y va a centralizar las ideas por el bien de Colombia, como ha sido siempre su manera de pensar. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Asus. Qué pena, no le veo el... Ese es Mario Posada, mi coronel. Uy, Ah, bueno, Mario. Mario Alberto, por favor, adelante. Bueno, vamos con mi coronel Fuentes, entonces, mientras que realiza mi coronel, perdón, Mario Posada. Bueno, Adelante. gracias, mi coronel Alarcón, muy buenas noches. Saludo especial para mi coronel Villamarín, presidente de la Fundación, y un saludo muy especial para todos los miembros de la sala que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, pues sabemos que el trabajo político del Centro Democrático siempre ha sido con lista cerrada. Desde luego, y no creo que vayan a cambiar sus ideales. Y el expresidente Álvaro Uribe, como líder del Centro Democrático, pues seguramente se va por la opción de escoger uno solo. Esto obviamente pues le va a dar prestigio y seriedad a la campaña. Eso está muy claro políticamente y seguramente pues partidos jóvenes irán a tomar esto como modelo. Pues a su vez de que si hay uno solo, miremoslo en forma de pirámide, como es nuestra organización militar, en forma de pirámide, el mando y todas estas cuestiones. Si escoge uno solo, de ahí para abajo van a venir pues todos los apoyos y se soportará en ellos para que la militancia, obviamente, tenga como sus guías para poder fortalecer el voto a futuro de estos candidatos o del candidato en sí como lo expresaba al principio como lista cerrada. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Eh, Trato de entender bien el panorama para dar una respuesta más o menos lógica. Yo he escuchado recientemente al doctor Uribe que él hablaba de la unión, que él hablaba de congregar, irse en una sola dirección hacia las elecciones. Tenemos dos situaciones puntuales, que es cuando empieza la carrera en octubre, que se cierra todas las inscripciones. Eh, Él, tal y como lo hizo en el periodo del año 22, se va a ir con una lista cerrada, indiscutiblemente. Eso es lo que va a pasar. Mm, Va a permitir que haya una consulta interna dentro de su gobierno, dentro de su partido, perdón, para elegir el candidato que se va a enfrentar a los otros candidatos de centro
derecha para fortalecer y sacar el candidato que va a ir contra el candidato de la izquierda. Eso es lo que le he tratado de entender en líneas de lo que él quiere, de lo que el partido quiere, y esperemos que eso sea lo que venga. Yo creo que si no se logra consolidar una unión, si no se logra unificar y presentarse en un solo frente, va a ser una contienda bastante difícil, porque siempre lo hemos analizado. La izquierda, y si quieren izquierda extrema o la que sea, ellos no han dejado de hacer su campaña, ellos están en campaña, ellos tienen claros sus lineamientos, tienen clara lo que quieren hacer. Ya están hablando de que si se hunde el partido del presidente porque no reunió esto, van a hacer lo otro y van a hacer lo más allá y más acá. Entonces, no hay que perder el momento ni dejar de estar con los radares prendidos, porque eso es lo que va a pasar. Entonces, a la pregunta suya, mi Joel, unión y lista cerrada, y van a llegar en marzo, que es donde quieren, con un solo candidato para seleccionar el jugador de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero que independientemente del candidato que seleccione el Centro Democrático, debe haber una consulta sometiéndose a una escogencia dentro de una unión nacional, porque desafortunadamente el candidato que ha elegido Uribe ha sido un fracaso. Hemos visto a Santos, a Oscar Iván Zuluaga, a Duque y nuevamente pues fracasó con Oscar Iván Zuluaga ya para el 2022. Entonces, que debe haber una convocatoria independientemente del que diga Uribe, que, que saquen otro, que salga, puede ser uno del Centro Democrático, pero que haya un consenso nacional de la Unión en cuanto a la oposición. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, buenas noches, mi general Herrera. Adelante, por favor. Muy buenas noches nuevamente, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín, buenas noches, felicitaciones sinceras, un abrazo por ese éxito también obtenido en el día de hoy, como nos lo comentaban anteriormente, su presencia, sus apreciaciones, sus criterios y sus argumentos, de verdad que nos motiva, nos anima y nos enorgullece y lo felicitamos sinceramente por su capacidad. Y buenas noches para todos los asistentes a la sala virtual. Pues de alguna manera me parece tener como tres opiniones en ese sentido. Uno, primero que todo, que han surgido algunas inquietudes. Primero que todo, frente a los precandidatos del ala gubernamental y de otros partidos políticos, por decirlo así, o movimientos, especialmente, sí, del gobierno, pues diría que el Centro Democrático está en una especie de observación y de análisis, analizando la situación actual, cómo se comporta, incluso aplicándole un poco de geopolítica regional e internacional para ver precisamente cómo se comporta la situación. En segundo lugar, se ha planteado últimamente eh, que la mayoría de estos partidos o movimientos afectos, digámoslo así, del ala de la derecha, pues están proponiendo una unidad para llegar fuertes
con un solo candidato al final. Y la otra situación sería que realmente los precandidatos que se han presentado por ahí ya a la opinión pública, hay varios, como 8, si mal no estoy, pero la mayoría o algunos no han salido con determinación, con contundencia a la opinión pública y no se conocen sus propuestas. Entonces no hay claridad de propuestas. Yo creería que el Centro Democrático está analizando esa situación, esas tres situaciones, y lógicamente presentará su opción en el mes de octubre, pero buscando una consulta interna para el mes de marzo, según lo que entiendo. Pero de alguna manera las tres situaciones entendería, y lo veo así, de algunos criterios de los medios de comunicación estarían fraguándose en el Centro Democrático. Y desde luego, pues necesariamente la opinión del expresidente Uribe pues es fundamental. Y también la otra situación es del proceso en su contra que se viene dando hasta que no se resuelvan algunas situaciones de orden legal, pues no toman la determinación final. Muchas gracias, excusen por el tiempo. Mi general, muchas gracias. Al contrario, gracias por su opinión. Eh, Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo lo que pienso es que sí, Álvaro Uribe Vélez lo que va a hacer es tratar de unir, pues no solamente a los precandidatos de su partido, el Centro Democrático, sino que va a buscar crear una coalición entre los otros partidos opositores para crear una, una coalición interpartidista y de ahí sacar el candidato único, como las elecciones del 2022, que salió el equipo por Colombia. Entonces, este equipo por Colombia, que estuvo liderado por Fico, por el actual alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Entonces, pues yo pienso que va a ser va a ser la misma dinámica, pero reinventada para vencer al pacto histórico. Entonces van a definir algunas líneas estratégicas, mercado, marketing político, imagen, y todo lo concerniente pues para ganar las elecciones y demostrar la mala gestión de estos 4 años del presidente Gustavo Petro. Entonces yo pienso que, pero de todas formas, Uribe va a ser el líder de ese proceso sin lugar a dudas, sin ponerlo en un pedestal ni elogiarlo, sino que pues todo parece indicar que la cuestión va por ahí. Y hay un fenómeno de identificación no con Uribe, sino con el resto de partidos opositores para formar una gran coalición que pueda vencer al pacto histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches para la sala. Habrá un candidato del Centro Democrático como resultado de la consulta, pero Álvaro Uribe ya manifestó que ese candidato debe coadyuvar para un único candidato de la derecha, que puede ser del Centro Democrático o de otro partido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Villamarín, la segunda pregunta, por favor. Bueno, mi coronel, resulta que estamos hablando en blanco y negro, pero siempre aparecen los grises. Estamos diciendo que en la oposición, pues le dimos toda la fuerza en esta pregunta intencionalmente a lo que encabeza Uribe y lo que más ala. ¿Cuál cree usted? Es la segunda pregunta. Ante este desafuero de candidatos que hay, esa candidatitis, que va a ser la posición de los aguas tibias. O sea, me refiero a Santos, a Samper, a Gaviria, a Roy Barreras, que son los que están con Dios y en el diablo. ¿Se definirán de una vez por apoyar la izquierda o se atreverán a crear para esas elecciones una línea disociadora que en apariencia
eh, representa de verdad al pueblo colombiano y no está con la izquierda ni con la derecha. Entonces, ¿cuál va a ser en síntesis la línea de los aguas tibias? Santos, Samper, que generalmente con lo corruptos que son, se alían al que gane con el cuento de que yo estaba con este o con el otro, era dependiendo lo que ocurriera. Entonces se lanzarán con candidato propio, de una vez se meterán a unirse a la izquierda o tendrán el cinismo de buscar cobijo en la derecha, habida cuenta de esta cantidad de candidatitis presidencial que hay. Adelante, mi coronel. Cómo no, mi coronel, muchas gracias. Levantó la mano mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Yo creo que este amplio panorama de multitud de candidatos, todos son conscientes, lo que pasa es que no lo admiten, eh, de que no tienen el talante, ni inclusive hasta la formación académica, analítica, cultural, para prestar un buen servicio presidencial. Están simplemente tratando de actuar de bomberos empíricos y mirando a ver dónde, si ellos pueden apagar el incendio porque no ven quién más lo puede hacer o lo quiere hacer. Eh, por supuesto que no es imposible de que de pronto salga una persona que no tiene títulos ni adornos académicos y culturales, pues maravillosos, y todo ese listado de los cuales los vanidosos se ufanan de tener muchos diplomas, como para empapelar toda la oficina. Pero no es fácil que haya una persona así brillante, eh, que salga por sí solo, no es habitual. Por lo tanto, entonces, estas personas tendrán que acogerse a una unión, a ligarse con el que deben estar esperando a ver quién es el que más repunta en las encuestas o en las opiniones o en los comentarios por internet, y evaluando a ver cuáles son los comentaristas más acertados para unírseles, porque no creo que ellos tengan esa capacidad, esa sinceridad de decir, no, yo no soy el idóneo para esto, o quizá este país necesita un bravucón y que genere una revolución francesa y mande como Robespierre, así sin mirar, firmando las sentencias para la guillotina, ¿no? Entonces, ellos se tendrán que unir o tendrán que desertar. No, no tienen esa capacidad de brillo de conquista, aunque ahora hay algunos que están resurgiendo y resaltando, pero todavía pues falta mucho por ver quién realmente tiene ese no solo talante, sino talento. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Le voy a permitir leer el concepto primario que nos llegó a través de Facebook, porque es sobre la primera pregunta. Y dice, en la actual coyuntura, un candidato en el Centro Democrático con la suficiente fuerza para pasar a segunda vuelta tendrá que hacer una coalición y definir un candidato para enfrentar al candidato de la izquierda. Le damos la palabra entonces a Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, yo pienso que estos personajes de la política colombiana, con su característica habitual, lo más probable es que se aparten de las posturas de la gestión del pacto histórico por los errores que han cometido. Lo más probable es que no traten de perfilarse con la derecha colombiana, sino más bien
van a crear un partido propio, más o menos de centro, entre comillas, como para tratar de reinventarse como políticos y tratar de buscar un adepto dentro de ese electorado nacional que busca supuestamente una neutralidad. Yo creo que más o menos se van a dirigir hacia esa cuestión y van a tratar de reinventar su discurso político. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo. Mi general Herrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi coronel. Opinaría que esta coalición mencionada, pues desde luego para mí y para muchas personas, estoy seguro, ellos saben que están adornados en extrema con muy mala imagen y reputación. Seguramente estarán tratando, como quien dice, de escoger a nivel interno el posible candidato que sea más viable para ellos, porque pues desde luego en tratándose de Santos y de Samper y de otras personas que los apoyan, eh, el Partido Liberal, pues presentarán su propio candidato, necesariamente desligado del pacto histórico. Ya han dado esos pasos y seguramente lo presentarán. Es posible que sea Roy Barreras en principio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. En el Facebook tenemos una segunda respuesta. Dice Henry que la posición de estos líderes políticos van a impulsar su propio candidato. Si no logran pasar la segunda vuelta, los votos quedarán completamente divididos. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo veo, según los sondeos que se presentan a diario, veo que Abelardo de la Espriella va, está tomando la misma carrera de Uribe que Uribe tomó en el 2002. Eh, Hay que pensar que en esa época Uribe no se fue por ningún partido, sino simplemente él se fue sin partido liberal, sin partido conservador, y ahí llegó. Este está en una posición que está sacando mucha ventaja y que está demostrando algo que lo que mismo que prometió Uribe, el cambio, pero un cambio real. Vamos a ver, falta tiempo y selección. Gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel Alarcón. No, pues imagínese, mi coronel, por ahí alguien decía, no, es que la política es dinámica. Será tan dinámica que con estos personajes que nos nombró mi coronel, hágame el favor, Roy Barreras, los hijitos de Gaviria, de partido político, no los hijos propiamente. Y otros partidos, pues, son unos camaleones, y lo hemos visto. Roy Barreras estuvo en diferentes partidos, estuvo al lado de Álvaro Uribe. Hágame el favor, como lo estuvo el ministro del Interior, Benedetti, y muchos otros. Entonces ellos se van arrimando al árbol que más sombra les dé. Y en este periodo presidencial, como bien lo decía mi coronel, pues ellos están allá en el mal y en el bien.
Le venden el alma al diablo, se la venden, porque es que no tenemos la esencia de verdaderos políticos, sino son politiqueros. Vean nada más el taller que veíamos de moral y ética, y en este momento estos partidos no tienen ni lo uno ni lo otro. Ellos están buscando es acomodarse y se van a acomodar. Eso está claro, ellos se van a acomodar. Y van a mirar el escenario, ya saben que la izquierda está desprestigiada totalmente, que van a buscar la forma de meterse por los laditos, pero se van a meter, que seguramente van a empezar, o ya estarán hablando por debajo de la mesa, como dice el cuento, mensajes van, mensajes vienen, y haciendo sus alianzas políticas que pues obviamente a los ojos de la comunidad del pueblo colombiano las desconocemos. Las desconocemos. ¿Cuántas reuniones ya no se estarán fraguando, por Dios santo? Muchas, pero muchas. Muchas son las que se están llevando a cabo. Entonces, el partido de la U, el partido, hasta el partido de los comunes, que seguramente ahorita vendrá la pregunta con lo de los partidos estos de los comunes, pacto histórico y todos esos sinvergüenzas. Bueno, imagínense todo lo que están fraguando. Entonces, van a buscar acomodarse también con uno y de pronto dos candidatos. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo una estrategia de segunda vuelta. Y ahí es donde está la jugada de estos politiqueros que no tienen pedigrí. Porque es que hay que tratarlo así, no, ellos no tienen pedigrí. No. Al mal o al bien. ¿Quién va a ganar? Vámonos para allá. Así de sencillo. La política es dinámica. Gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que tampoco todos los candidatos, los que dicen no estar ni en la izquierda ni en la derecha, en los dos partidos, todos, no la mayoría se están inscribiendo por firmas. Hay otros que sencillamente están esperando cómo evoluciona y ver qué partido les abre el espacio para ellos ocupar y liderar ese puesto. Lo digo porque en experiencia propia se lo hemos preguntado a un par de candidatos que hemos tenido la oportunidad y lo que manifiestan es que no se van a inscribir por firmas, sino sencillamente lo van a hacer por un partido. ¿Cuál? Están en ese momento ellos definiéndolo. Tenemos claro que de los expresidentes que yo hago la cuenta que están vivos, tenemos casi 50 años de gobierno con ellos, o sea, de un gobierno o de mal gobierno, de lo que sea, pero son 50 años que hemos tenido con los presidentes que están vivos hoy. Uno que está claramente demostrado que es el doctor Uribe, que es de derecha. Van a haber unos, que es la pregunta creo de mi coronel, ¿qué van a hacer? Como un Pastrana, un Duque, que van a ser centro, un poco más hacia el centro y algo de derecha. Dos tibios, que siempre han sido tibios, que es Gaviria y Santos, que juegan más todavía donde los pongan, donde el sol les alumbre. De hecho, han habido cuotas o hay cuotas de los dos en el gobierno. Y tenemos un presidente claramente definido de izquierda que es Samper. Entonces, ellos van a buscar, y percepción, sobre todo, es ir por los de centro, a excepción de la posición de Santos, Gaviria y Samper, que no sé si lo van a hacer más por izquierda, creo que es por ahí.
Y ese candidato del centro, llámese si es por firmas o porque está representando algún partido, es el que para mi entender iría a la consulta con el que salga candidato del partido del centro democrático. Y ahí es donde va a estar el fuerte de la opción para enfrentar al candidato que salga de la izquierda. Los que están en el centro tienen que unirse. O sea, ninguno de los que están ahí solos puede hacer nada. O sea, ni, bueno, aquí ya compartimos varios cuadros donde están esos candidatos, llámese como se llame. Pueden ir, pero tienen que unirse más adelante para poder lograr. Y la forma de unirse es, quieran o no quieran, irse a una consulta. Si se van independientemente, seguramente no van a avanzar. Para mí ese es como el panorama, eh, el protagonismo de nuestros presidentes que debían estar en su casa dedicando y pasándola bueno y no dedicarse ya a esto, ya haber dejado la vida política, pero no, aquí no. Aquí ellos se consideran presidentes continuos. Entonces vamos a ver qué pasa. Esa es mi percepción, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Tres consideraciones. Primero, los aguastibias como Santos, Gaviria, Roy Barreras y otros buscarán un candidato que ellos llaman de centro y buscarán que los demás se unan a ellos, es decir, recurrirán a alianzas. Segundo, el camarada Samper hará las alianzas con la izquierda. Tercero, al final ese centro hará alianzas con los candidatos de derecha hasta lograr un único candidato para impedir que la izquierda vuelva al poder, que puede ser un candidato de los apoyados por firmas o un candidato como resultado de las alianzas de la derecha. El propósito de todos será ganar en primera vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tenemos, no tenemos más intervenciones por el momento. Mi coronel, la tercera pregunta, por favor. Bueno, mi coronel, escuchándolo a todos ustedes, vemos que estamos llegando en medio de las reflexiones que hacemos a otra realidad que parece que la gente no la entiende en Colombia y es porque las elecciones del Congreso son de una manera y las del presidente otro. Y generalmente esos analistas que ponen ahí en televisión el día de la elección dicen, no, es que Colombia vota así, siempre por el Congreso es de una manera y por la presidencia es otra. Y la realidad la hemos encontrado hoy en la medida que vamos hablando. No es simplemente esa respuesta de cajón, es que la misma estructura, la misma dinámica, hace que ellos jueguen así. Porque el Partido Liberal y Conservador siguen siendo los dos tradicionales, Centro Democrático, la U, y los verdes y los eh, otros que aparecen por ahí con nuevo liberalismo, son gregarios que al final prácticamente son el Partido Liberal. Y el Partido Conservador ahí con su invento de que como Álvaro Gómez lo asesinaron, entonces los sobrinos quedaron con partido propio, con 550 milloncitos de pesos al año y posibilidad de hablar de presidencia y votar barbache y decir que son candidatos. Entonces, ya tenemos una claridad qué es lo que pasa y cómo es que el Congreso de la República vota de una manera y cómo es que para la presidencia se vota de otro, porque ya comienzan esas multitudes a tratar de acumularse en un solo sector con el fin de tener los favores del Ejecutivo, especialmente de presupuesto, así digan que eso ya se acabó y que ya lo prohíbe la Constitución, ellos siguen en eso. Entonces de ahí surgen los respaldos a la presidencia que dicen que son con oposición o que son con los partidos que están con el partido de gobierno. Pero el fondo es ese, la corruptela y la repartija de puestos y contratos. La pregunta aquí es crítica. ¿Cómo hacer? ¿Qué proponerle a los partidos o a su partido para que se rompa ese esquema que es con el cual se están sosteniendo
y es lo que sustenta la actual política. Y por esa razón es que ellos mismos no se oponen, los partidos ya institucionalizados no se oponen a que aparezcan todos estos movimientos pequeños, movimientos sin ninguna fuerza, porque lo que buscan es nuevas alianzas, nuevas repartijas y alar votos de otra manera. Entonces, ¿qué idea se nos ocurre para proponer a los partidos que piensen más en Colombia y no en semejante podredumbre de la cual hacen parte todos sin excepción? Adelante, mi coronel. Bueno, entonces vamos con la respuesta y le damos la palabra a Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces la pregunta en sí, no es que no la entendí bien. En sí, ¿en qué consiste? ¿Qué proponer a su partido para que se rompa esa práctica y se protejan los partidos de esta podredumbre y de esa corruptela de afiliarse después de que ganan las elecciones el Ejecutivo Correcto, a la vida corrupta? correcto. Bien. Bueno, en primer lugar, lo que se debe proponer o se propondría es crear unas reglas fijas del partido. Y en estas reglas fijas, que solamente los integrantes del partido pueden ser partícipes en en la, en las gestiones públicas. Bueno, ese puede ser uno. Segundo, prohibir coaliciones de cualquier índole, a menos que hayan habido una gran coalición interpartidista que hubiera sido en consenso. Y tercero, evitar cualquier fenómeno de oportunismo por parte de figuras foráneas al partido. ¿Sí? Entonces, solamente las figuras del partido pueden ser partícipes como digo, en las gestiones públicas para precisamente así evitar la llegada de personas oportunistas y gobernar o cogobernar con gente idónea, expertas en la materia, cada uno experto en su campo. Entonces, ahí se debe establecer precisamente unos requisitos profesionales y unos requisitos de experiencia laboral, no solamente como profesional, sino a nivel administrativo, para que no vaya a haber fenómenos de problemas presupuestales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo. Mi coronel González, con el debido perdón, usted ya había levantado la mano. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Es evidente de que la política en Colombia se ha reducido a un campo de corrupción descomunal, hasta tal punto de que el Congreso se considera amigo o enemigo del Ejecutivo según la conveniencia, pero las conveniencias personales, de las coimas, los contratos, las ayudas, los subsidios, y se inventan una serie de términos muy acomodados y muy propios del lenguaje leguleyo para sacarle dinero al Estado. Y el Ejecutivo hace lo mismo, compra, ofrece, da contratos a los congresistas y dádivas con la misma intención. Entonces, niega apoyos económicos de la repartición del presupuesto a los departamentos de aquellos congresistas que no le son de su simpatía, pero sí le reparte muchas oportunidades económicas y mucha corrupción a los que lo van a proteger de un juicio político o de una destitución o de una descualificación moral o social o pública. Y así sucesivamente, en medio de la cual los medios de comunicación pues también aprovechan en río revuelto para ganarse muchos calificativos, muchos partidarios, muchos adeptos a sus noticias y a sus programas.
y a la actividad periodística, que se reduce entonces en apoyar o descalificar también según le convenga para la pauta publicitaria. Y así se va extendiendo la corrupción. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy drásticos, pero y muy oportunos, rápidos y concisos, determinantes, funcionales, pragmáticos en la aplicación de la justicia política en Colombia y no darle tantas vueltas a la solución o a la calificación de unas elecciones fraudulentas con dineros extraños y rápidos y ilegales, ni tampoco demorar los juicios políticos. No, tiene que haber, y inclusive, ahí solamente se salvaría el Poder Judicial, en parte también porque ahí también hay corrupción, pero sería la única opción y la única alternativa para depurar a un Congreso y depurar a un Ejecutivo que han caído en tan grande corrupción. Si no se corrige la corrupción, las elecciones, no solo presidenciales, sino, como es la pregunta, las del Congreso, no dejarán de ser algo realmente contaminado, sucio y maloliente. Gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Mi general Herrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi coronel. De verdad que se pone uno a pensar muy hondamente, muy profundamente qué poder opinar y qué poder recomendar. En la situación en que ha llegado, digámoslo así, el mal ejemplo de Latinoamérica, donde posiblemente, salvo muy escasas excepciones, las elecciones hayan sido sometidas al escrutinio de la ley, al escrutinio de la conciencia ciudadana. La mayoría han gestado un muy mal ejemplo y una muy mala imagen. Entonces, en este caso en particular, lo primero es seleccionar a un candidato con que tenga muy buena capacidad profesional y posiblemente experiencia en la gestión administrativa. Eh, Se me ocurre que la campaña se debe adelantar en atención y con la justificación de que va a ser muy difícil la campaña a partir desde ya, diría, sabiendo que el país en cerca de 800 municipios está haciendo presencia los grupos armados, el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado de alto impacto. Ese va a ser un escollo muy difícil a vencer y la mayoría de los candidatos no van a tener oportunidad de llegar a los territorios. Entonces, gran parte de la campaña debe adelantarse de manera estratégica por la vía de las redes sociales, que hoy en día me parece que está dando muy buen resultado. En tercer lugar, que ese candidato, previa selección al interior del partido, eh, presente su plan estratégico político de Estado, que lo registre ante una notaría, que saque una póliza de cumplimiento y que fundamentalmente se comprometa ante la sociedad que lo elige, que de llegar a torcer los destinos del Estado y de su ética y su transparencia, ante la comunidad por honor, renuncie, entregue el poder. Parecieran unas propuestas un poco utópicas, pero me parece que con mano de hierro debería de proponerse estas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Mi mayor Mendoza, adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Pues los presidenciales del momento están actuando
como candidatos al Congreso en busca de curules, mas no de la presidencia, pescando en río revuelto. No solo la Unión debe pensar en la presidencia, sino en las curules del Congreso para obtener una presidencia sólida con un respaldo del Congreso. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Bueno, gracias, mi coronel. Yo creo que hay mucha tela para cortar porque realmente si queremos romper este esquema, ahí sí, como se dice, hay que empezar por lo fundamental. Yo creo que hay que revisar la ley de los partidos, porque esto que hablaba y comentaba mi colega Villamarín, cuando con un umbral eh, tan bajo se puede constituir y se convierte en una empresa de negocio. Creo que eso es lo primero que hay que romper. Tenemos que evitar que haya esa cadena inmensa de partidos que no aportan, sino que sencillamente buscan su interés. Creo que es el primer esquema que se debe romper. Si logramos pasar de X cantidad a unos partidos serios, disciplinados, comprometidos, profesionales, seguramente que vamos a tener el resultado de lo mismo. Las elecciones de los congresistas que todos hemos escuchado, todos saben, pero ninguno habla, que para ser senador vale, no sé, 15, 20 mil millones, congresista algo parecido. Entonces es ilógico pensar de dónde sale ese dinero, de dónde se recupera ese dinero, eh, si ellos no tienen ningún retorno, como lo pasa con los partidos políticos cuando eligen un candidato para la presidencia, o si hay algún retorno, pues lo desconozco. Entonces, eso automáticamente abre la puerta a lo que hablaba mi antecesor, de la corrupción, donde va a ser la que siempre va a estar ahí. Entonces, por eso es importante, considero yo, que ser muy fuertes con los partidos, que los partidos sean los que elijan y designen los candidatos y no los candidatos designen los partidos. Y otra cosa que se debe hacer, eh, como lo decía mi general, eh, no importa el partido, pero se debe acordar entre todos de unos básicos e inamovibles, como son la seguridad, la salud, la corrupción, las finanzas. Todos los partidos deben, entre sus campañas que prometen sus candidatos, tienen que tener unos temas que deben ser obligatorios de conocimiento y de comunicación hacia la comunidad sobre qué es y cómo lo van a atacar, qué es y cómo lo van a enfrentar, cuál es su política o su plan estratégico que tienen para eso. Y eso, ese pilar de esos inamovibles que se consoliden entre todos, son los que deben servir de guía y de columna vertebral para el cumplimiento de su periodo como nuevo inquilino de la Casa de Nariño a la persona que se designe. Ese es el compromiso. No interesa quién sea el candidato, porque, aunque es importante, pero sí que tenga un punto de partida donde decir sobre esto es que se debe trabajar y esto no es negociable ni es para que se cambie. Creo que es una forma de que debemos empezar a reestructurar y cambiar nuestra política como queremos ver a un jefe de Estado, con un norte, con un rumbo, con unos objetivos definidos, y no importa quién sea que esté jalando el barco, porque todos nos van a llevar allá. El cómo seguramente será diferente, pero el qué tenemos que tenerlo muy claro todos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. En Facebook, Henry nos ha dicho lo siguiente. Ante la representación de congresistas de diversos partidos, es bien difícil evitar la mermelada burocrática. El presidente, a menos que cuente con más del 50% de congresistas, podría evitar la mermelada burocrática. Pero sí se podría al interior de los partidos
establecer unos protocolos muy exigentes para que aquellos funcionarios de otros partidos sean realmente idóneos, es decir, ser nombrados por meritocracia y no por favorecimientos personales. Iván Duque, en su primer año de gobierno, trató de restringir la burocracia y no le funcionó. Al segundo año le tocó compartir la mermelada burocrática. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Mi coronel, muchas gracias. A ver, interesante pregunta. Y acá escuchándolos a todos, de verdad que uno mira buenos ejemplos, ¿no? De otros países que han mantenido una democracia fuerte, sólida, que han tenido problemas, obviamente, en su vida pública y política como lo pueden tener cualquier país. Y voy a poner de ejemplo a los Estados Unidos de América con sus dos únicos partidos, demócratas y republicanos. Y no hay más, rojo y azul. Pero, ¿por qué será? ¿El por qué? Porque una constitución, una carta magna lo rige así. Y nos hablaba mi coronel ahorita de los partidos tradicionales de Colombia, que fueron el partido o son los partidos conservador y liberal. ¿Y en qué momento se fue perdiendo el liderazgo y por qué se fue apartando los líderes, quizás líderes de estos partidos y fueron armando rancho aparte? Porque eso es lo que pasó. Y eso nos lo dice la historia. Porque vieron de que sus partidos no les estaban cumpliendo. Entonces hagamos nuestro propio partido a ver si nosotros sí nos cumplimos. Pero se empezó a ampliar y ampliar y a crearse más partidos y a crearse más partidos y a armar ranchos apartes y ranchos aparte. Porque se volvió un negocio gravísimo para una democracia de un país. Y esa es una realidad, y eso es lo que tenemos hoy en día. Y entonces ya cualquiera, yo voy a ser presidente, me lanzo de candidato, cogen a su barriada y vamos a hacer esto y lo otro, porque es que acá ni el uno ni el otro nos paran bolas, entonces yo sí les voy a parar bolas a ustedes. Y puro cuento, porque es que no es que nos paren bolas o no, es que es un negocio muy bueno. Yo me voy a lucrar a costillas de todos estos bobos, de todos estos que van a votar por mí. Les hablo bien bonito, soy un encantador de culebras y me voy a subir esa allá al trono 4 años a llenarme los bolsillos, a hacer cosas feas, malas y no a pensar verdaderamente por las grandes necesidades que tiene todas las regiones en nuestro país. Solución de inmensos problemas, estrategias, planes estratégicos y demás. Me atrevería, no es un concepto personal, que ojalá nuestra Constitución tuviera esa reforma allá en ese punto tan importante y que ojalá volviéramos a la creación de 2, máximo 3 partidos y que pudiéramos flotar en ellos y continuar y acabarse tanta sinvergüencería que hay, tanta politiquería. Porque esto es lo que estamos viendo. 80 y tantos candidatos. ¿Para qué? Todos sabemos para dónde van. Porque este país es tan bueno, tan rico, tan rico, tan rico,
que no lo han podido acabar y no lo van a acabar. Porque es que las riquezas que tiene Colombia son inmensas. No la acabaron la colonia española, luego vinieron los unos, los otros, los colonizadores, y sigue, y sigue, y sigue la historia hasta nuestros días, y no la acaban, porque es un país muy rico. Pero donde hay riqueza, hay una riqueza mal administrada, hay corrupción, y no tenemos lo que necesitamos, un verdadero líder político. ¿Qué le diría al líder de mi partido? Que cumplan con hechos. El taller de ayer lo tuvimos claro. Necesitamos son hechos, pero que sí se cumplan para que vuelva la credibilidad en un partido y no para que hayan esas deserciones de partidos y crear nuevos partidos para hacer cosas que no son en bien de un pueblo como es Colombia. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Una última intervención del Facebook. Dice, una manera de restringir la diversidad de partidos es elevar el cociente electoral para obtener la personería y evitar las coaliciones. Actualmente está en el 3% del total de votos. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, la pregunta es cómo hacer, qué proponer para que se rompa ese esquema. Difícil que se rompa ese esquema, pero no imposible, porque es que ese esquema es el que permite toda clase de componendas y permite que se mantengan los umbrales. Además, permite que 2 meses antes de cada elección la dinámica política se mantenga al máximo fervor por el presupuesto. ¿Qué proponer? Propondría que los 9 partidos con mayor votación presenten una reforma política que corrija los vicios y las malas costumbres de los actuales procesos políticos en Colombia. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas y las respuestas respectivas. Agradecemos la participación, la permanencia, los conceptos excelentes que han brindado todos y cada uno de ustedes. Y nos vamos entonces a la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy por parte de nuestro presidente, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted y como siempre a todos los asistentes porque escuchándonos todos vamos complementando conceptos y vamos abriendo caminos para nuevos escenarios de análisis, de reflexión y obviamente de propuestas de solución. Entonces no vamos a repetir hoy las 3 preguntas como hacemos siempre, sino simplemente vamos a la conclusión suprema que nos sale de todo esto. La primera conclusión que nos queda de todo lo que ustedes han dicho, valiosísimo por cierto, es que lo que está fallando en Colombia son los partidos políticos y la solución la tienen ellos. Pero ya vimos el escenario como está montado el tinglado después de la Constitución del 91, mediante el cual existe una facilitación legitimada por la Constitución y las leyes y desde luego legalizada para que actúen de esa manera, para que se convierta en que el Congreso de la República es el paso anterior a una negociación corrupta de transferencia de poderes, repartición de puestos y de contratos. Y en el fondo esas son las alianzas que se hacen, nunca programáticas, sino por conveniencias. También como está montada el esquema político colombiano, está predominando la tendencia a los caudillos, a los salvadores y a que cualquier oportunista sin ningún dique que le contenga su ambición se inscriba y hasta consigue el umbral y sigue el Estado
deslechándose y financiando una cantidad de agrupaciones que para lo único que sirven es para mantener parásitos. A estos sujetos que les han reabierto su personalidad jurídica les dieron 2 periodos de gracia. El primero para que jugaran y el segundo ya para que participen, en definitiva para mantenerse. Pero ya los vemos haciendo marrullas, buscando lo que la misma ley les da, hacer la coalición. Y entonces al hacer la coalición terminan todos favorecidos con los votos de unos y otros, porque como ya ha habido casos iguales, entonces cuando se pregunta la tercera propuesta de ustedes, ¿qué hacer? Todos ustedes consideran que el problema está por dentro de los partidos. El niño no puede ser formado para que actúe con veracidad, con seriedad, con responsabilidad, con lealtad con los compañeros y con la misma familia, si está viendo lo contrario en la casa. Y los partidos son la casa y los candidatos son los niños. Son los que salen a representar al partido. Lo hemos dicho hasta la saciedad que se supondría que el candidato debe ser la formación o la respuesta, la vitrina de lo que formó el partido. Pero mirando lo que hay, con 107 candidatos, según dijeron hoy ya, no 85 como hablábamos, sino 107, ¿qué formación partidista tienen? Ninguna. ¿Qué estructura de Estado? Ninguna. ¿Vitrina de quién son? De nadie, de ellos mismos. Por ende, el problema está ahí y es donde tenemos que meterle la mano. Y esta es la ventaja de trabajar de manera metodológica, científica, que cuando se ponen los puntos sobre las IES y cuando nos alejamos del apasionamiento, nos vamos por la parte analítica, siempre vamos a llegar a los caminos de la reflexión y de la lógica donde está la solución al problema. El siguiente paso es, ya se determinó cuál es la solución, cómo implementarla, cómo sacarla adelante, que es lo difícil, porque hay un sistema, hay un esquema, hay una forma de ser que es la que no deja que las cosas se cambien y esa es la tarea principal del quehacer político, transformar la forma de ser mala en una forma de ser proactiva. Decía mi general Hipólito Herrera que parecen descabelladas o parecen como demasiado ambiciosas las propuestas, pero es que hay que hacerlas. Hay una vieja frase de Alex Krasser, el político chileno, que dice que todo lo que se diga en política va calando. Entonces hay que insistir, persistir y ustedes tienen sus grupos, hacerles ver que no se trata de llenarnos de candidatos y de salvadores y de mesías y de activistas llenos de ímpetus, sino de primero darle contenido al proyecto y trabajar sobre ese proyecto si es que realmente se tiene militancia y convencimiento. Porque hoy con el ejercicio que hicimos, después de preguntarnos qué actuación tendría un partido del otro, cuál sería la actitud de los aguas tibias y por último, qué encontrarle, si le sumamos todo atado como un hilo conductor que nos lleva a encontrar que el problema está en eso, la falta de partidos y la falta de proyectos. Mañana tendremos nuevamente otro análisis, porque lo que ha pasado en la ONU hoy ha sido muy interesante. Donald Trump, además de su discurso de la mañana, que fue bastante largo, confuso y revolvió muchas cosas, después hizo 2 reuniones muy importantes hoy y salió con otra perla de esas que sorprenden al mundo. Hace poco ponía a Rusia en el cielo, le puso hasta escoltas de aviones para que llegara Putin a Alaska, algo que no ha hecho con ningún otro mandatario que llegue a Estados Unidos. Y hoy ya le dijo públicamente, usted es un tigre de papel, Rusia no tiene ningún poder, si fuera una potencia militar ya había derrotado a Ucrania, eso lo hace una potencia grande en 15 días, en 2 semanas, 3 semanas, y usted no ha podido. Claro que se pone a levantar ampollas porque le van a contestar que Estados Unidos estuvo 15 años en el Vietnam y no pudo, 20 en Afganistán y tampoco, y 8 en Irak y no pudo. Pero esas salidas altisonantes del presidente más importante del mundo nos dan a entender que es que el problema no es solamente nuestro, sino que está en todo el planeta
y que organizaciones como la ONU, como lo trataremos de escudriñar mañana, necesitan una reingeniería desde su forma estatutaria hasta su acción. Y con todo esto, pues nos vamos formando ese concepto político, que es el que necesitamos que se multiplique muchísimo, para que cuando actuemos y hablemos sea con concepto, con contenido y no con la emoción, que es la que nos caracteriza de este lado del planeta y especialmente del río Bravo para abajo, donde somos muy emotivos y poco racionales. Una feliz noche para todos, que Dios nos bendiga, nos ilumine y nos permita tener cada día más y mejores argumentos, porque la ciencia siempre será eso, enriquecer con argumentos y argumentos y nunca parar. Feliz noche para todos. Buenas noches, mi coronel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, bendiciones. Gracias, mi general, igualmente. Gracias, feliz noche para todos. Gracias.